Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto continuar con las clases. El día de hoy vamos a tomar una materia muy importante porque viene siendo prácticamente la materia de psicotécnica o psicotecnia en la pedagogía. Esta materia pues nos va a ayudar en el ámbito psicológico, conductual, actitudinal, en todos los lineamientos, etapas y situaciones de los estudiantes. Vamos a analizar que prácticamente la psicotecnia o la psicotécnica, pues es la relación que hay entre la psicología y la pedagogía. Nos habla de técnicas, nos habla de los elementos físicos, de las evaluaciones, de una investigación que se hace a través de, pues, las conductas del estudiante, de los métodos psicológicos y obviamente, pues todo esto nos va a llevar a una mejor implementación en el área educativa. Entonces, pues vamos a analizar esa parte y principalmente, pues vamos a darnos cuenta que esta materia consta de 3 unidades, de las cuales pues vamos a analizar muchos de los elementos que vamos a ir viendo para poder obtener buenos resultados en esta materia. Para empezar, pues vamos a analizar bien lo que es la psicotecnia pedagógica. La psicotécnica pedagógica es una disciplina que combina la psicología y la pedagogía para evaluar y comprender los procesos cognitivos y emocionales de las personas, como les decía. Sabemos también que la psicotécnica pedagógica como rama, pues aplica y ofrece una serie de herramientas útiles, principalmente en el ámbito educativo para los psicólogos y pedagogos y que estos puedan estudiar a profundidad, pues obviamente, pues los comportamientos, las conductas y las actitudes de nuestros estudiantes. Para poder comenzar el estudio de esta materia, pues nos vamos a retomar algunos elementos o conceptos básicos. Vamos a visualizar los orígenes, el fundamento, cuáles son los campos de acción, los objetivos principales y generales, lo que son particulares y específicos y las características y problemas, además de que la psicotecnia pues tiene que ver con la psicolexia, que también se relaciona con los contenidos de los libros, del estudio, de cómo vamos a ir aprendiendo y obviamente pues esto va a llevar a una mejor práctica pedagógica. Como sabemos entonces, principalmente pues la psicotécnica pedagógica se basa en unos pasos o elementos fundamentales, como son, pues, el fijar las características a valorar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar? Obtener información de calidad sobre las características. Tenemos que indagar, que investigar, que analizar lo que nosotros pretendemos lograr para que obviamente esto se implemente, tomar decisiones en función del juicio emitido, porque precisamente tenemos que verificar que la psicotecnia es una parte importante para los docentes, ya que les permite mejorar el proceso de enseñanza, de cómo evaluar las tareas y sus acciones en este punto, pues cómo actuar. Pero obviamente también esto nos lleva a una práctica pedagógica que puede tomar un curso más dirigido a la parte psicológica que enseña y utiliza herramientas de evaluación porque precisamente tenemos que validar cómo se va a diseñar esta estrategia, qué planes de intervención se van a realizar y cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta. En el acto de la valoración de una realidad de un proceso educativo, pues vamos a darnos cuenta que se divide precisamente en la parte de la psicología, la parte teórica y la parte aplicada. En este caso, la parte teórica que viene siendo la parte general, las diferencias, hablamos un poco de la genética, la parte comparada, anormal y social. Y de ahí nos vamos a ir analizando la parte aplicada, que viene siendo la industria, el comercio, la parte médica, la parte jurídica, la parte pedagógica y precisamente la parte rígida y militar. En este caso, pues vamos a ver que la psicología teórica, pues es aquella que se concentra principalmente
precisamente en lo que se pretende lograr de acuerdo a una estructura. Entonces, retomando y viendo un poquito más acerca de esta parte de la psicotecnia pedagógica, pues vamos a hablar un poco acerca de que antes de que nosotros apliquemos una parte de la psicología o una parte fundamental de la psicotecnia pedagógica, pues vamos a analizar algunos conceptos, principalmente pues la definición que vamos a analizar y que dice que la psicología aplicada en la educación pues viene siendo prácticamente la rama que estudia los problemas de la enseñanza-aprendizaje para llegar a una formación más adecuada de los métodos pedagógicos, como ya habíamos mencionado. Otro de los puntos es el uso de técnicas y solucionen los problemas de la vida real. Para eso también nos va a ayudar. Y otro punto es encontrar los posibles o las posibles relaciones de los conocimientos psicológicos reales o generales con la realidad educativa o en su caso, pues las teorías pedagógicas. Vamos a ver que las técnicas para medir un desempeño académico del alumno tienen que ver precisamente con estos elementos. Otro de los elementos que vamos a analizar, pues es la parte del fundamento. La parte del fundamento nos lleva precisamente a valorar lo que es la psicología diferencial. No sé si la han escuchado. La psicología diferencial precisamente aborda el problema del diagnóstico de las actitudes con fines para orientar la educación vocacional y profesional. Entonces, prácticamente, pues es la parte que nos va a ayudar a orientar esa parte de rescate para lo que se pretende lograr. Otra de las situaciones es la ley de las diferencias individuales. Sabemos que todos los seres humanos somos seres inigualables, por lo tanto, todos los individuos somos diferentes entre sí y en cualquier rasgo que se observe. No hay ni un dedo que se parezca al otro de nuestra mano, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir entendiendo esa parte. Otro de los elementos muy importantes que abarca la psicotecnia, pues es precisamente la psicometría, que la psicometría pues nos habla del conocimiento de la persona para cuantificar sus funciones mentales, la medición de sus funciones, inteligencia, aprendizaje, disciplina, y que todo esto nos va a llevar a un encuadre dentro del marco de la metodología y de las ciencias del comportamiento y directamente relacionada con la medición psicológica. Entonces, tiene que ver precisamente el cómo medir toda la parte del desempeño del individuo, tanto la parte del conocimiento, del aprendizaje y de la parte actitudinal. Otro de los elementos que vamos a ir analizando es la parte de la psicolexia, que esta nos investiga los aspectos psicológicos cualitativos de la personalidad, estudia la vida psíquica e integral. Encontramos también elementos muy importantes. ¿Por qué? Porque tendríamos que resolver algunos elementos primero para investigar acerca de qué es la personalidad, qué es el conocimiento, cuál es la relación entre la parte de la psicología y la pedagogía y cuáles son las diferencias. Tenemos que entender principalmente esto para poner algunos límites. Sabemos que pues como ciencias tenemos ese conocimiento integral del sujeto, pero también hay elementos no psicológicos de una personalidad y que obviamente esto nos va a llevar a una técnica de diversas situaciones que van a ser independientes o dependientes. Sabemos que pues hay enfoques diferentes como la parte del potencial del aprendizaje, sabemos que esta parte psicotécnica y de conducta pues nos va a llevar precisamente a manejar instrumentos evaluativos. Principalmente pues vamos a mencionar algunos. La lista de cotejo, el seguimiento de caso, la devolución de la información, informes psicopedagógicos, análisis de documentos, entrevistas y observación. Esos son solo algunos de los elementos. Sabemos que el campo para evaluar cualquier tipo de personalidad o de situación ante estas conductas, pues nos van a llevar a precisamente ver cómo actúa, ver la participación, cuáles son los elementos, cuáles son las diferencias educativas y obviamente
obviamente esto nos va a llevar a una clara definición de que la psicotecnia es una parte fundamental para nuestra realidad en la parte de un proceso educativo, cuyos momentos también tienen que ver con esa fijación de las características y valorar la obtención de información de calidad sobre las mismas etapas que tienen que ver con la función de un juicio omitido hacia el individuo. Sabemos entonces que cada uno de estos elementos pues tiene que ver con la formación, tiene que ver precisamente con los elementos que vamos a contemplar, como vienen siendo aquí las corrientes. Vemos que las corrientes ideológicas, primero empezamos con la parte de la psicología subjetiva, que como su nombre lo dice, es un campo de estudio donde se va a analizar la vida o se va a dar como un fenómeno consciente. Obviamente estos elementos pues nos van a llevar a desarrollar esa parte del yo, del ello, del super yo, una parte de la psicología de la vida mental y obviamente esa psicología de la conciencia. Tenemos otro de los elementos en las corrientes que vienen siendo la psicología profunda, que como su nombre lo dice, viene siendo el estudio del inconsciente y del subconsciente para explicar la conducta de un individuo. A esto también se le lleva un método que se llama psicoanálisis. El psicoanálisis sabemos que es una doctrina psicológica que se basa precisamente en verificar cuáles son los aspectos que se van a ir desarrollando y obviamente esa parte del psicoanálisis tiene que ver con la relación entre la psicología y la conducta. Otra de las corrientes que vamos a identificar es la psicología objetiva. Como su nombre lo dice, es el estudio y la acción de esas reacciones donde sí tienen la personalidad una parte integral, la parte de la conducta que actúa y el modo de ser. Obviamente esto viene siendo una extrospección y tiene que ver con esa parte física, esa parte del desarrollo matemático, la parte de la conducta y de la personalidad. Y por último vamos a mencionar la parte de la psicología científica, que precisamente es el estudio de los procesos psicológicos internos que vienen siendo de la parte consciente e inconsciente y de los externos que viene siendo la conducta y la relación con el medio. Cómo nosotros nos presentamos o actuamos ante una situación. Sabemos que esto pues es una parte de experimentación y que tiene que ver con todos los tipos de psicología, de la parte estructural, funcional, diferencial, genética, individual, colectiva e incluso psicopatológica. Entonces, entendemos que la psicología es una parte muy importante en la educación y que la parte de la psicotécnica precisamente es la parte que va o la rama que va a desarrollar esa parte técnica y de procedimientos propios. La diferencia que hay entre una ciencia y una técnica, pues es un elemento importante. La ciencia busca analizar o busca esos hechos comprobables de ordenamiento y de que también tiene que ver una parte lógica y se caracteriza por ser universalidad, o sea que tiene como muchos elementos en relación. La técnica se concentra en el procedimiento metodológico ajustado a las reglas precisas y que es capaz de alcanzar un fin. Esto tiene que ser principalmente una característica particular. Y obviamente verificamos que también se maneja la psicotecnia por diferentes autores con diferentes enfoques y tenemos que ir analizando pues cuáles son los más comunes. Los primeros pues tienen que ver con la parte de la ciencia y obviamente esto nos va a ir llevando a otros elementos importantes. Uno de ellos, como aquí vemos, es precisamente la parte del psicodiagnóstico. Es la parte de identificar, de analizar al sujeto como un ser particular. Posteriormente, pues es la parte de la psicoterapia, que es el auxilio de un tratamiento que se va a implementar, cómo se va a implementar y cuáles son los elementos que tenemos que, en este caso, conocer. Otro de los
aspectos que nosotros tenemos que ver es la psicoterapia, que precisamente es donde ya nosotros implementamos la estructura, y la psicotécnica, que viene siendo una rama de varias ciencias, que es la industria, la parte comercial, pedagógica, jurídica, médica, militar, etcétera. Esto nos lleva precisamente a una aplicación de lo que se va a estar implementando como actividad concreta y que tiene que ver con los elementos sociales. Otro de los aspectos es la psicología instrumental o metodológica. Esta, pues, nos ayuda a analizar y describir los métodos usados en la investigación de los distintos aspectos psicológicos de la personalidad y del sujeto. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son los elementos que vamos a tomar para que podamos continuar con el tema. Uno de los elementos que vamos a mencionar principalmente es que, pues, diversos psicólogos se han encargado de formar sinónimos en cuanto a los términos de psicotecnia o psicología aplicada. Por ello, entendemos por psicotécnica que es la parte de la psicología aplicada a la solución concreta de los problemas que plantea la actividad humana, sean de carácter industrial, comercial, médico, jurídico o pedagógico. De igual manera, es pertinente entender que cuando la psicología se aplica al ámbito educativo, surge la psicotecnia pedagógica. En esta actividad, en donde la psicología aplica a ciertas características y que encuentra un ambiente que sirve en medida para determinar los vínculos y situaciones que existen entre los conocimientos psicológicos y los pedagógicos. En un caso particular, pues vamos a analizar que hay un aspecto tal como las teorías pedagógicas y las teorías psicológicas. La realidad educativa se maneja en diferentes aspectos, principalmente individuales y de la inteligencia. Por ende, sabemos que el docente debe de conocer las teorías psicológicas para utilizarlas y aplicarlas en el terreno pedagógico, con el propósito de poder encauzar correctamente las aptitudes, habilidades, destrezas y deseos e intereses del educando. Esto se logra mediante la graduación y dirección del aprendizaje. Entonces sabemos que, pues si nosotros que estamos estudiando esa parte de educación, pues tenemos que entender que la psicotecnia pedagógica es la aplicación sistemática de la psicología que tiende a mejorar la función educativa y docente. Por eso se diferencia por sus caracteres prácticos y utilitarios. Por ende, es acertado mencionar que entre los fundamentos científicos de la psicotecnia pedagógica se encuentran las aportaciones de la psicología experimental, cuyos métodos y procedimientos de estudio son tres muy importantes. Los vamos a mencionar: el comparativo, el genético y el estadístico. Entonces, la psicotecnia pedagógica tiene, por tanto, un fundamento científico de un valor inestable, porque es una ley de las diferencias individuales, donde entendemos que todos los individuos difieren entre sí en cualquier rasgo que se les observe. Para poder dar una explicación científica basada en las diferencias individuales, se tiene que tomar en cuenta los factores genotípicos y paratípicos, es decir, concretamente la herencia en contexto social, sus condiciones o influencias. Y obviamente esto lo entendemos que es respectivamente, valorando que nosotros podemos implementar algunos elementos a nivel preescolar, a nivel primario, secundaria, pues tenemos que verificar que la investigación empírica de la personalidad es uno de los aspectos que son fundamentales
límites antes de introducir esta teoría de la psicotécnica pedagógica. ¿Por qué? Porque sabemos que esa parte del estudio de la personalidad debe seguir direcciones múltiples acerca de la parte individual. Por lo tanto, es oportuno decir que cuando a la estructura y conformación de la personalidad intervienen factores no psicológicos, tales como la estructura somática, funcional y de las relaciones socioeconómicos y culturales, pues se debe tomar en cuenta los factores sociales, culturales, físicos y psicológicos de la personalidad. Por lo tanto, entonces, entendemos que la personalidad en su concepción moderna nos da la idea del conjunto de unidad de totalidad que abarca el temperamento y el carácter que considera al individuo desde su triple realidad, que es la parte física, la psíquica y la social. Entonces entendemos que, pues de manera que se constituye una unidad. La personalidad es una unidad fundamental que tiene que ver con el conjunto de características, de pautas y de patrones, y se define como una parte importante de la personalidad y de una necesidad educativa. Sabemos que a cualquier nivel educativo, pues hay necesidades, hay situaciones y que incluso, pues entendemos que, pues principalmente en el desarrollo de la adolescencia es cuando se enfocan algunos contextos más aplicados a la personalidad. Entonces, si entendemos esto, pues nos dice que la personalidad se va estructurando con el paso de los años, ya sea por la influencia del medio ambiente o por la influencia de diferentes figuras que obviamente significa algo en la niñez y sin lugar a duda personajes como los padres, de tal manera que tendremos una personalidad copiada o preestablecida. Cuando quizá no estemos conscientes de esto, la personalidad es fundamental para el desarrollo y potencialización de las demás habilidades del individuo, sobre todo de la integración con grupos sociales. Sabemos que hay elementos de la personalidad que se tienen que definir como el carácter, el temperamento, la inteligencia y el ser integral. Por lo tanto, el niño posee una personalidad en pleno proceso de desarrollo y de afirmación que manifiesta mediante sus necesidades, intereses, tendencias e impulsos. El niño y el adolescente afirman su personalidad a través de su experiencia acumulada que le proporciona el medio ambiente familiar, social y cultural. Sabemos entonces que en el caso especial de las escuelas, pues la personalidad pues se va formando por las personas que lo rodean, por las personas que tiene como testimonio y que obviamente esto va a ser una causa para ir formulando pues este tipo de aspectos. Ahora, dentro de lo que son los términos de la psicotecnia, vamos a mencionar algunos autores. Principalmente, pues se ubica que la psicotecnia es una rama aplicada y que obviamente pues tiene que ver precisamente con lo que viene siendo la psicología de técnicas, de métodos y de aplicaciones. En este caso, pues vamos a verificar que cuando nosotros analizamos o tenemos un grupo de estudiantes, dependiendo el nivel, pues vamos a entender que las necesidades de este tipo de conceptos pues son diferentes. ¿Por qué? Porque sabemos que un niño de educación preescolar, por ejemplo, pues tiene una necesidad de aprender la parte básica, pero si nosotros verificamos también en este caso, pues vamos a analizar que la parte de la psicotecnia pues va a formar nuevos aspectos en su formación. Entonces, vamos a ver un poquito de precisamente estos tipos de psicotecnia, porque pues sí es importante desmenuzar, a lo mejor entender y valorar este tipo de situaciones. Ahora, sabemos
que uno de los elementos más importantes, pues tiene que ver precisamente que la psicotecnia como rama de estudio, pues lleva instrumentos, lleva también o aplica muchos de los elementos que tienen que ver con la formación de un nuevo conocimiento. Entonces, por tal motivo, pues sabemos que la psicotecnia como campo se divide en la parte industrial, comercial, médica, jurídica, militar y de educación. Entonces, si nosotros valoramos esta información, pues ¿qué tiene que ver esto? Pues precisamente que nosotros vemos que la psicología aplicada pues tiene que ver con la práctica y la utilidad. En este caso, pues la parte industrial, que es la productividad, la seguridad laboral y el bienestar de la persona. Tenemos que verificar que precisamente en las industrias, cuando lleguen ellos a laborar o cuando nosotros observamos alguna capacitación, pues entendemos que en la parte de la industria, pues tenemos que cuidar principalmente el ámbito de laboral, que todos estén bien y satisfechos, principalmente con lo que se viene haciendo y con seguridad. Principalmente entonces analizamos que la parte comercial, pues es esa parte de oferta y demanda que vamos a tener desarrollando también en un contexto. La parte médica, pues tiene que ver con la parte del psicoanálisis, la parte de psicoterapia y el llevar en algunos elementos, pues al educando al trabajador, al empleado, a poder desarrollar de una mejor manera, pues su ámbito laboral. En la parte jurídica, pues es mejorar principalmente mediante las organizaciones, pues el desempeño. La parte militar, pues habla precisamente de obtener un mejor rendimiento a un mejor esfuerzo. La educación sí, tiene que ver mucho con la parte psicología aplicada y con la educación que tiene que manejar, como son teorías pedagógicas, la realidad educativa, la diferencia individual como ser y que obviamente pues que tiene un conjunto del todo y la recuperación de un proceso de aprendizaje, así como la capacidad física y mental. Ahora, si nosotros antes de continuar verificamos que tenemos que definir en esta parte varios elementos según lo que vienen siendo los autores. Entendemos que, por ejemplo, Esther nos habla de que la psicología aplicada se lleva mediante un proceso de que nos proporciona un cierto valor. En esta parte de Mustenberg es la ciencia que maneja la aplicación práctica de la psicología puesta en servicio a los problemas culturales. Fingerman nos dice que la rama de la psicología aplicada se destina a obtener resultados prácticos en cualquier dominio de la actividad humana. Claypert nos dice que su propósito es estudiar los procedimientos a fin de obtener un resultado. Se diferencia del psicodiagnóstico y que los medios de los instrumentos estimulan la parte de la determinación de la parte psíquica. Y la psicología alemana nos habla que la psicología aplicada es la ciencia de trabajo para lograr óptimos rendimientos de las funciones físicas y psíquicas, considerando 5 factores: buena capacidad, que viene siendo una parte de aptitud, el avance técnico de la ejecución, el incentivo adecuado, buenos instrumentos y útiles de trabajo e instalaciones y servicios del confort moderno. La psicotecnia se caracteriza por el uso de técnicas y procedimientos con el fin de buscar soluciones concretas a los problemas específicos de la vida. Y obviamente, pues vemos la Asociación Internacional de Psicotecnia, que nos dice que la ciencia de la aplicación de métodos de la psicología experimental como consecuencia de fines prácticos en todas las fases de la vida. Entonces, entendemos
que ya hay como varias instrucciones, varios elementos y que tenemos que ir viendo esta parte. Aquí hay una pequeña, bueno, unas pequeñas actividades donde vamos a ver que en una hoja dice que hay que entregar esto, de preferencia pues hay que hacerlo al final ya de toda la clase y tenemos que ver principalmente cuáles son los aspectos de acuerdo al cuadro que tenemos, elaborar la línea del tiempo de la evolución, de la parte de la psicotecnia y las necesidades que definen un objetivo. Sabemos entonces cuál es la diferencia en psicometría y psicolexia. Esto es lo que vamos a hacer al final, pero pues para que lo tengan como en la mira para poder ir avanzando. Ahora, la parte de la psicotecnia pedagógica pues tiene como base un fundamento científico. El fundamento científico pues nos habla precisamente de la parte de la psicología y la pedagogía como relación humana que logra a través de sus aportaciones pues obviamente una parte fundamental del experimento que se lleva a cabo en la relación de estas materias. Sabemos que es un método que tiene que ver también con la parte genética, con la parte del individuo y que incluso pues tiene que ver con esos métodos de aplicación del aprendizaje, con esos métodos de análisis y que incluso también podemos verificar que el proceso tiene que ver con una parte disciplinaria. Tenemos que considerar que cada uno de nosotros aprende de forma diferente, tiene ciertas características personales y que también pues somos seres individuales, inigualables y que obviamente pues esto nos va a llevar a valorar las diferencias y que también tenemos que entender que cada una de estas situaciones, principalmente en las acciones educativas, pues tienen un reflejo de nuestra parte de la familia. Sabemos entonces que el diagnóstico que nos va a arrojar esas aptitudes, esos fines y ese seguimiento, pues lo tenemos que implementar de una forma adecuada, tenemos que valorar esos aspectos para poder identificar cuáles son las líneas de seguimiento y que obviamente va a depender del nivel educativo. Si nosotros queremos aplicar un ámbito de psicotecnia pedagógica en la parte de educación, a un nivel preescolar, pues tiene que ser muy lúdico, muy didáctico, así como en la primaria, pero si ya nos vamos a un ámbito de nivel medio superior o superior, pues vamos a entender que la implementación es totalmente diferente porque las necesidades, características y aptitudes pues tienen otros elementos. Entonces, tenemos que aprender a basarnos o fundamentar esa parte teórica de acuerdo a las necesidades. Y entonces vamos a ver la parte de la psicotecnia pedagógica como un fundamento científico. Continuando entonces, vemos que el fundamento científico pues tiene que ver con una ley que todo individuo tiene que ver para su óptimo desarrollo. Cada uno de nosotros sabe cómo aprende, cuáles son sus características o fortalezas y que obviamente pues esto nos va a llevar a entender una aplicación para otro tipo de estudios. La explicación científica, pues, tiene que ver con las diferencias y tiene que ver también con las necesidades. Entonces, si nosotros verificamos cuáles son esas necesidades, pues vamos a poder implementar unas nuevas estrategias y a considerar los campos de aplicación de esta herramienta. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros vamos a ver que los métodos que se van a manejar son la parte de introspección, extrospección y experimentación.
Sabemos que es un punto de partida para que nosotros podamos valorar esa parte de la conducta de la vida o también tener una situación mental más estable. Sabemos también que la parte de la psicología, pues es la parte fundamental y que pues el psicólogo es quien estudia esos hechos y quien va a llevar o va a hacer su aparición para poder esos factores, formarlos para tener una relación y una herramienta más para el desarrollo. Ahora, sabemos que la clasificación de estos aspectos o ramas en el ser humano, pues son la parte de la biología, la genética, la diferencial, la personalidad, la normalidad, la parte social, evolutiva y la parte comparada. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la parte biológica. La parte biológica nos habla precisamente que contempla el estudio del sistema nervioso. Ajá, y entonces, ¿por qué? Pues sabemos entonces que precisamente, pues esta parte de lo que viene siendo la la parte de la ciencia que estamos analizando, pues es precisamente como, pues la base fundamental. La parte de la biología, como su nombre lo dice, contempla el estudio del sistema nervioso, las glándulas, los órganos y los sentidos, y las reacciones obviamente musculares. La parte de la genética, pues se enfoca principalmente en los cambios orgánicos y de la conducta durante el desarrollo, tomando en cuenta pues las reacciones que tiene cada individuo. La parte diferencial pues distingue las acciones y reacciones de los seres vivos utilizando como base y obviamente pues a través de pruebas. La personalidad principalmente es el estudio de los rasgos, del carácter y otros aspectos del individuo que se elaboran mediante un diagnóstico y un pronóstico. La parte de la anormalidad contempla los fenómenos psicológicos diferentes a lo normal. Obviamente sabemos que pues es una necesidad de educación especial, que es una situación compleja y que tal vez puede tener el individuo desde el momento en que nace. Y la parte social es donde se interesa por los fenómenos psicológicos del grupo y de la conducta social, del liderazgo, la moral, la neurosis, los efectos del manejo de la parte del juicio, de la parte de la opinión pública, entre otros aspectos. La parte de la evolución, pues estudia principalmente al ser humano en sus distintas etapas del desarrollo y nos habla de esa parte de que se subdividen en disciplinas como por ejemplo la paidología que estudia a los niños, la ebeología que estudia a los adolescentes, la andragogía que estudia a los adultos y la gerontología que estudia la parte de la senectud. Entonces, entendemos también que esta parte comparada, pues nos va a llevar a hacer la conducta de precisamente la gran diferencia entre los animales y los seres humanos. Entonces, sabemos que precisamente la parte de la psicotecnia, pues estudia la parte general y esa situación de la parte teórica y la parte aplicada. Y precisamente sabemos que dentro de estas teorías, pues vamos a ir verificando la parte de lo que viene siendo la parte utilitaria, que es la práctica y que busca la solución concreta, que utiliza un conjunto de métodos para aplicar resultados y experiencias psicológicas. Entendemos también que pues esto se trabaja por medio de un ejemplo y que se tiene que ir aplicando en la parte psicológica. Sabemos que al nivel de campo, pues la parte que se ofrece es la psicotecnia de un principio de leyes y que tiene que ver principalmente con llevar a la práctica todo lo que nosotros hemos estado analizando. Entonces entendemos que cada una de estas partes de
psicopedagogía, de la parte de la pedagogía, de la parte actitudinal, si tiene que ver o tienen una amplia relación entre ellos. Y sabemos que obviamente pues muchos campos nos llevan ya precisamente a tener una diversidad de herramientas e instrumentos que ofrecen un fundamento de este tipo de actividades. Sabemos que la psicotecnia principalmente pues diseña muchos elementos que tienen que ver el cómo empezó esa parte de una necesidad de la parte psicotécnica. Ahora, la psicología experimental, la psicología diferencial, la psicología general, la parte de la estadística, son parte fundamental porque conllevan a actitudes y a teorías donde se van implementando varias herramientas y fundamentos. Ahora, sabemos que dentro de estos fundamentos de la psicotecnia vamos a encontrar la psicología general, que es la que aprovecha las leyes y las características abstractas. La psicología experimental que logra distinguir las diferencias individuales entre los individuos. Y obviamente esto nos lleva a los primeros trabajos de experimentación en la parte psicológica. Hay varios autores que pues se dedicaron a hacer algunas investigaciones y que obviamente pues esto nos lleva a identificar las diferencias en las aptitudes físicas y mentales que nos permiten orientar los regímenes de estudio o trabajo de acuerdo con las características de cada sujeto en un lugar de que se tiene que aplicar y que obviamente sabemos que estas situaciones pues son en el ámbito educativo. ¿Cómo se lleva a cabo una práctica? Bueno, si ustedes ya han estudiado un poquito esta parte, si a lo mejor ya han tenido contacto con el ámbito educativo, sabemos que principalmente son en algunas actividades colectivas y que posteriormente pues se llevan a actividades individuales. Sabemos que pues la ciencia, por ejemplo, la ciencia de la educación, que tiene que ver con la pedagogía experimental, se basa en la psicología de laboratorio y un campo de educación. También verificamos que hay actividades humanas que tienen que ver con esa parte del campo ocupacional y que incluso llegan a ser una situación de psicograma profesional y profesiograma. Sabemos que todo lo que los niños aprenden durante los primeros años son base fundamental para su desarrollo. En el campo de la psicotecnia, pues precisamente sabemos que tiene mucha relación con otras ciencias y principalmente pues con las ciencias sociales. Y los ejemplos vienen siendo, como ya habíamos mencionado, pues la educación, la parte militar, la parte de la acción, en este caso, pues tiene que ver con la parte práctica fundamentalmente. En el campo de la psicotecnia, pues la educación es una parte donde se desarrolla en un 90% porque la misión es conocer la parte de cada sujeto, el conocimiento de los sujetos en forma particular, el conocimiento de la acción educativa concreta, el conocimiento de la personalidad que interviene en los procesos educativos y del educando. Así sabemos que también los actos y funciones educativas tienen que ver con las acciones, los métodos y las prácticas de la educación que llevan a un recurso. La psicotecnia va más allá de una escuela, es un campo de acción que abarca todos aquellos aspectos relacionados con la psicología educativa. Entonces, verificamos entonces que pues sí tenemos que validar cuáles son las funciones. Ajá. Obviamente, pues viendo estos elementos, pues tenemos que accionar, tenemos que validar cuáles son los elementos que sí han estado funcionando y cuáles son, por ejemplo, en este caso, las diferencias que encontramos individuales y las diferencias que encontramos en los elementos de la educación. Si nosotros nos enfocamos en una educación básica, en una educación de nivel preescolar, entonces
¿qué es lo que nosotros tendríamos que trabajar con nuestros niños? Pues yo considero que lo primero es la parte de su desarrollo personal y posteriormente la relación entre el aprendizaje y la sociedad. Si nosotros vemos en este mapa, por ejemplo, vemos que la psicología, pues es un método, es un instrumento, es un área de trabajo y que también pues tiene que ver con la parte de la pedagogía, con las diferencias individuales, con la parte de la experimentación y que obviamente pues esto nos va a apoyar mucho en lo que es la base fundamental para poder nosotros desarrollar este tipo de acciones. Ahora, si nosotros vemos que se tiene que evaluar y cómo se tiene que evaluar la parte del aprendizaje, pues también vamos a verificar que si vemos, utilizamos métodos, instrumentos y áreas de trabajo. Y que obviamente, pues la educación, entendemos que la evaluación psicopedagógica es una parte fundamental y principal y que tiene como un propósito que el estudiante describa los procesos de evaluación porque tiene que ver con la conducta, la inteligencia y el rendimiento escolar. Por esta razón es necesario incorporar contenidos especializados en psicología y psicopedagogía en los currículums de los profesionales de la educación, dotando de la parte que tenemos nosotros que entender, que tenemos que prepararnos como expertos en el ámbito educativo en el manejo de estas herramientas. Entonces, chicos, tenemos que estudiar mucho, tenemos que prepararnos y tenemos que llevar al campo laboral todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, siendo la parte fundamental de lo que estamos nosotros trabajando, pues tiene que ver precisamente con este tipo de procesos, de técnicas. La parte de la psicología y psicotecnia, pues tiene que ver con la psicología pura, la psicología aplicada y los métodos psicológicos, así como las técnicas y la parte psicométrica. Vemos que en el comportamiento, pues analizamos conductas, la personalidad y las actitudes. Y otros, pues es la inteligencia que viene siendo las actitudes, los intereses, las pruebas y principalmente el rendimiento escolar, que es en lo que nosotros nos vamos a estar pues enfocando un poquito más acerca de estos aspectos. Entonces, la psicología, pues en sus distintas variantes generales, es la parte diferencial y aplicada que se maneja en el campo de la educación como un método, una teoría y un conocimiento. Sabemos que esa parte individual es la esencia del ser humano con el fin de optimizar los procesos tanto psicológicos como del campo de la educación. Sabemos que vienen siendo esa parte también de la naturaleza del hombre y que la parte psicológica en general tiene que ver con una diferencia aplicada a cada uno de los individuos. Sabemos entonces que la parte de la psicología y la psicotecnia pues surge a principios del siglo XX, que tenemos un conocimiento extenso en estos aspectos porque se fundan diversos laboratorios, elementos donde se maneja la palabra psicología y que tiene que ver también con la parte de la ciencia y que tiene que ver también con esa parte de nuevas teorías. En el contexto podemos mencionar que la historia de la psicología se caracteriza por tener inicialmente pues un principio como objetivo de investigar para determinar leyes generales. Sin embargo, sabemos que tiene fines prácticos y que obviamente también hay investigaciones de algunos psicólogos en la parte de brindar primordialmente al estudio de la variación individual esos elementos particulares o particularidades que hacen que los individuos
sean un desarrollo diferente entre sí. Tenemos o mencionamos que es necesario mediar un instrumento, escala o prueba que se va a trabajar en un conocimiento de rendimiento de un material humano. Esto lo vamos a lograr mediante un diagnóstico a través de un procedimiento que se van a ir construyendo teorías, diferencias entre individuos y que obviamente estos van a ir causando pues algunos cambios. Se caracteriza por el uso de técnicas y procedimientos, entonces sabemos que se van a ir aplicando pues algunos aspectos muy importantes. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia. En 1903, William Stern es el primero en definir psicotécnica. La psicología aplicada mediante el procedimiento apropiado y proporciona fines de cierto valor. En 1911, Munstenberg surge con una nueva definición de psicotecnia, que es la ciencia de la aplicación práctica de la psicología puesta en servicio de los problemas culturales. Y tenemos también a Fingerman, que define que debemos de entender que la psicotecnia es aquella rama de la psicología aplicada destinada a obtener resultados prácticos en cualquier dominio de la actividad humana. Entonces, la psicología pura y aplicada tiene que ver o se trata de dos psicologías diferentes que tienen esa relación entre sí y entre las ciencias que se relacionan. Entonces, la psicología pura, pues tiene que ver con la parte general, diferencial, genética, comparada de la parte social y anormal. Y la parte práctica, pues lo que viene siendo la aplicada y la parte industrial, de comercio, jurídica, etcétera. Entonces, sabemos que la psicología, pues tiene esa parte de sustentar un conocimiento y de que tiene un enfoque y una labor para poder implementar, así como el conjunto de métodos que se van a aplicar prácticamente como resultado de las experiencias de esta psicología. Los métodos psicológicos, pues aquí vamos a ir analizando que pues tiene que ver principalmente con el fundamento y lo que se va a aplicar. Ahora, sabemos que tenemos que hablar de esa parte del origen de la psicotecnia y que tenemos que ir mencionando, como ahorita ya íbamos diciendo, cuáles son los aspectos importantes. Entonces, a través del tiempo, la psicología se ha dedicado a recoger y obtener hechos sobre conductas y experiencias dadas en pauta a su organización y que obviamente esto es un sistema, se elabora con una descripción, una explicación y comprensión en una serie de teorías. Estas teorías se basan principalmente en el método científico, ayudando a conocer y explicar el porqué del comportamiento de los seres humanos, analizando las condiciones y motivaciones que determinan a la misma, ofreciendo así la posibilidad de poder intervenir en ellas. La mayoría de los estudios conductuales se han realizado entre los seres humanos y no obstante es usar el estudio del comportamiento de animales con el objetivo de poder establecer medios de comparación entre especies psicológicas y comparadas, puesto que la mayoría de las ocasiones resulta controversial por las limitaciones evidentes en cuanto a lo que vienen siendo los datos de las especies. En cuanto a metodología utilizada, la psicología tradicionalmente se ha inclinado por dos opciones de investigación. En primera instancia, la psicología como ciencia experimental enmarcada dentro del paradigma positivista y que tiene como sustento el método científico de tipo cualitativo. Obviamente esto nos va a llevar a una hipótesis con variables cuantificables en contextos experimentales, independientemente de cualquier nivel. Por ello,
Los métodos empleados dentro de esta perspectiva son los siguientes: investigación correlacional, investigación experimental, método longitudinal, método transversal y encuestas. Sabemos entonces que hay una segunda instancia y gracias al intento de analizar y comprender el fenómeno psicológico, pues vemos la opción más amplia y real. La psicología ha utilizado metodologías cualitativas de investigación con el objetivo de enriquecer la descripción e interpretación detallada de los procesos mediante una experimentación cuantificable que cuenta, pues obviamente, el estudio de caso, entre otros. Sabemos que hay actividades de aprendizaje donde el alumno realiza una revisión documental y elaborada de un mapa conceptual vinculando los temas: psicología, psicotecnia, psicología pura y aplicada y los métodos psicológicos. Ahora, la psicotecnia pedagógica. Entonces, entendemos que diversos psicólogos se han encargado de formar sinónimos en cuanto a los términos de psicotecnia y psicología aplicada. Por ello, por psicotecnia, entendemos que la psicología aplicada a la solución concreta de los problemas que plantea la actividad humana, sean de carácter industrial, comercial, médico, jurídico o pedagógico. De igual forma, es pertinente que se analice que cuando la psicología se aplica al ámbito educativo, surge la psicotecnia pedagógica. En esta actividad, en donde la psicología aplicada acierta a encontrar un ambiente que sirve en gran medida para determinar los vínculos o situaciones que existen entre los conocimientos psicológicos y la pedagogía. Sabemos que hay un caso particular en el aspecto de las teorías pedagógicas y psicológicas, porque la realidad educativa de las diferencias individuales, así como de la inteligencia, pues son aspectos muy importantes. Por ende, sabemos que el docente debe conocer las teorías psicológicas para utilizarlas y aplicarlas en el terreno pedagógico, con el propósito de poner y poder encauzar correctamente las aptitudes, habilidades, destrezas y deseos de interés del educando. Esto se logra mediante la graduación y dirección del aprendizaje. Entendemos entonces, chicos, que sí es importante primero analizar el grado para poder nosotros implementar las estrategias y herramientas. La psicotecnia pedagógica es la aplicación sistemática de la psicología que entiende y que tiene a mejorar la función educativa y docente. Por eso se diferencia por su carácter práctico y utilitario. Por ende, es acertado mencionar que entre los fundamentos científicos de psicotécnica pedagógica se encuentran las aportaciones de la psicología experimental, cuyos métodos y procedimientos de estudio son el comparativo, el genético y el estadístico. La psicotécnica pedagógica tiene, por tanto, un fundamento científico de inestabilidad de valor ante la ley de diferencias individuales que dice: todos los individuos difieren entre sí en cualquier rasgo que se les observe. Para poder dar una explicación científica basada en las diferencias individuales, se tiene que tomar en cuenta los factores genotipo y paratípico, es decir, concretamente la herencia en el contexto social y las condiciones o influencias respectivamente. Sabemos que cada ser humano, chicos, tiene que ver con su trascendencia familiar, social, cultural. La conducta de todos los seres, pues, es del ámbito que nos rodeamos. La investigación acerca de la parte del elemento importante de la personalidad, pues nos maneja que la personalidad es un concepto eh, que nos va a dar. Vamos a ver primero que nada qué tiene que ver cómo la personalidad es una concepción moderna y que nos da el conjunto de una unidad, de una totalidad y que abarca el temperamento, el carácter y considera al individuo desde una triple realidad a la parte física. Ajá. Entonces,
¿Por qué sabemos que tiene que ver con esto? Porque nos habla de la parte psíquica y de la parte social, ligadas de tal manera entre sí que constituyen una unidad. La personalidad es una identidad individual formada por pensamientos, percepciones, comportamientos, hábitos y sentimientos. Por tanto, el tiempo de la personalidad es muy amplio en el ámbito de la psicología y de hecho, pues hay autores que definen como una organización dinámica de elementos tanto cognitivos como afectivos, conativos, fisiológicos y morfológicos del individuo. La personalidad es un conjunto de características, pautas y patrones que definen a una persona y que hacen que las personas sean diferentes a las demás, ya que sea una manera del ser social, actúa como situación diversa y nos dice que la personalidad tiene pues que llevar a cabo en el ámbito físico, cultural, laboral y social. Esta personalidad se irá estructurando con el paso de los años, ya sea por la influencia del medio ambiente o por la influencia de diferentes figuras que significaron algo en su niñez o, sin lugar a duda, personajes como los padres que de tal manera entendemos una personalidad copiada o preestablecida, aunque quizá no estemos conscientes de esto. La personalidad es fundamental para el desarrollo y potencialización de las demás habilidades del individuo y sobre todo de la integración con grupos sociales. Ahora que tenemos que tener también claro que el ser humano tiene factores como el carácter, el temperamento, la inteligencia y el ser integral. Y obviamente, pues entendemos que el niño posee esa personalidad en pleno proceso y que tiene que ver cómo el desarrollo manifiesta la necesidad, el interés, la tendencia y que tiene que ver con el ámbito familiar, como les decía, social, cultural y en casos especiales la escuela. Por ello, pues sabemos que el estudio de la personalidad pues suma estas utilidades y estas explicaciones y obviamente pues tiene que ver también con elementos muy importantes acerca de el ambiente, qué es lo que viven, cuáles son los elementos, etcétera. Entonces, pues ya que nosotros estamos entendiendo claramente cuál es la parte de la psicotecnia y cuáles son los elementos, pues entonces tenemos que validar también cuáles son esos aspectos que nosotros como futuros educadores tenemos que establecer. Sabemos que pues tienen algunas tendencias y algunos elementos que tenemos que trabajar. Principalmente, pues tenemos que validar y entender el origen de la psicotécnica pedagógica. ¿Por qué? Porque pues tenemos que ver que el origen tiene a variar, a tener varias aportaciones y que obviamente pues esto va a formular ya un desarrollo óptimo. Entonces, la psicotecnia se originó a principios del siglo XX y se basa en la psicología experimental y la psicología de las diferencias individuales. El término fue acuñado por el psicólogo alemán William Stern en 1903. Pero fíjense bien, si nosotros analizamos, William está ya avanzado, pero había gente que ya estaba analizando esto desde 1879. Entonces, entendemos que la psicotecnia se caracteriza por ser una rama de la psicología aplicada que se aplica a problemas culturales. Un ejemplo de su aplicación es la evaluación de las aptitudes de los conductores, en este caso, de algunos durante la Primera Guerra Mundial. En el ámbito laboral, las pruebas psicotécnicas son herramientas que se utilizan para evaluar las habilidades, competencias y personalidad de los candidatos a determinado puesto. Los orígenes de la psicotécnica se basan o se ubican en comienzos del siglo XX y sus fundamentos teóricos se basaron en la derivación de la psicología experimental y en los aportes
de la psicología de las diferencias individuales. Entonces, sabemos que la psicotecnia pues tiene una historia, tiene una línea del tiempo y aquí vamos a poder ir analizándolo. La historia de la psicología pues principalmente constituye un campo privilegiado de reflexión sobre los procesos de construcción y transformación de los discursos de las prácticas de la psicología a lo largo del tiempo, permitiendo situar en perspectiva la parte compleja y diversidad disciplinar. La historia que recurre, en este caso, con los elementos fundamentales de la parte de la psicotécnica y sus primeras aplicaciones, perdón, nos basa en los orígenes de la psicotecnia ubicada desde la parte de las aportaciones y de las herramientas que se derivan en una parte estructurada. La psicología es la parte que comienza con las demandas sociales, con las necesidades individuales y con las grandes diferencias entre las personas. Ahora, si nosotros validamos esta línea del tiempo, pues nos vamos a dar cuenta que se funda primero un pequeño laboratorio experimental de la parte de la psicología en Alemania. Posteriormente, pues hay otro primer laboratorio ya en Londres y tenemos un avance donde se publica ya mediante un profesor o mediante un grupo de profesores, la relación de la psicología con la necesidad educativa. Tenemos también la implementación del test que se inventa este tipo para poder hacer una o desarrollar una inteligencia y poder validar qué es lo que debe ser normal, ¿no? Hasta incluso vemos que antes pues medían el cerebro, la cabeza, el desarrollo, la formación, la estructura, y esto nos daba incluso alguna por ahí calidad, ¿no? En este caso como individuo. Otro de los elementos pues viene siendo pues el pionero de la psicología en Estados Unidos que fundó un primer laboratorio y que obviamente pues también tuvo un auge muy, muy importante. James, también Mike Mackin, tiene que ver como que acuñó la palabra test y realizó la primera investigación fundamental. Ahora, me gustaría explicar qué es test o qué es un test. Entonces, entendemos por test a todos los elementos, ¿no? Que tenemos en este caso, o en también, por ejemplo, que quiere decir que es un reactivo que aplica o que se aplica a un sujeto y que revela y da testimonio de la índole o grado de su instrucción, aptitud o manera de ser. Sabemos entonces que el test de inteligencia consiste que en un conjunto de preguntas mediante una problemática o tareas y cuya solución depende de las capacidades intelectuales del sujeto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cada uno de los seres humanos pues tiende a reaccionar de diferente forma ante una determinada situación o que incluso si nosotros ponemos a un niño, más bien a un grupo de niños a jugar, les damos una indicación, no todos lo van a hacer a como nosotros estamos esperando que van a reaccionar. Por ejemplo, estamos jugando todos en el patio y de repente empieza a llover. Va a haber niños que se detengan y que se sigan mojando y sigan jugando. Va a haber niños que a la primera gota corren porque no les gusta mojarse, ¿no? Y así sucesivamente, otros a lo mejor se tapan, a lo mejor otros les gusta brincar en los charcos de agua. Entonces, la parte de la actitud o de la parte de la conducta del ser humano tiende a ser diferente y tiende a cambiar, porque sabemos que esto pues va a depender mucho de nuestro contexto. Ahora, las pruebas o exámenes estandarizadas pues nos manejan también como instrumento de evaluación y se miden precisamente en esas fortalezas y debilidades
particulares de los alumnos y se detecta un grupo de población con necesidades de mejora educativa, se identifican los factores que en ese momento están impactando y obviamente se llega a un desempeño. Los estudiantes pues tienen que ser observados y tener un progreso y determinado nivel. ¿Por qué? Pues porque también sabemos que las acciones son muy diferentes. Entonces, ahora vamos con el tema de tareas de la psicotecnia pedagógica. Sabemos que pues principalmente algunos de los elementos o de los temas de la parte de la psicotécnica pedagógica pues es relacionar los conocimientos psicológicos generales con la realidad de la educación o con las tareas pedagógicas. Otro aspecto es aplicar los conocimientos de la psicología general en la educación. Por otro lado, es conocer la personalidad de los individuos para ofrecerles el mejor tratamiento pedagógico, así como estudiar empíricamente las manifestaciones psíquicas. Tenemos también que la psicotecnia es una disciplina que combina la psicología y la técnica. Sus fundamentos teóricos se basan en la psicología experimental y en la psicología de las diferencias individuales. Las pruebas psicotécnicas son instrumentos que se utilizan para medir y evaluar aspectos psicológicos de una persona como su inteligencia, personalidad, aptitudes y habilidades. Son un instrumento de diagnóstico que se utilizan en los procesos de selección de personal. Las tareas de la psicotecnia pedagógica pues nos obligan a estudiar la personalidad en nuestros alumnos. Dentro del campo de la psicología existen ciertas funciones y fenómenos cuya naturaleza, mediante su proyección, permiten la posibilidad de medir y evaluar la inteligencia y las aptitudes. Entonces, sabemos que una de las tareas de la parte de la psicotécnica pedagógica es que la infancia y la adolescencia deben ser consideradas como fase de un proceso de vida, que la vida humana es una unidad de un todo, que obviamente esto se lleva por etapas, que quiere decir, la primera es la parte embrionaria, la parte fetal, la infancia, la adolescencia, la juventud, y que nos puede considerar, nos puede llevar a considerar de forma independiente una de otra. En efecto, la vida humana debe analizarse como un proceso integral y que tiene que ver con algunos elementos teóricos. Por ejemplo, Juan Jacob Rousseau afirma que cuando más plenamente haya vivido un niño cada una de esas etapas de su vida infantil, más posibilidades de alcanzar una vida plena de adulto tendrá. ¿Qué quiere decir? Pues entonces que tenemos que ser muy observadores, tenemos que ver un diagnóstico mediante un cuestionario o entrevista y que ahí tenemos que implementar técnicas que pueden ser proyectivas, analizar y aplicar métodos de valoración. Uno de ellos puede ser la sociometría, el sociograma o la ficha acumulativa. Entonces, algunas más de las tareas de la parte psicopedagógica, en este caso, o del funcionamiento son el generar los logros a través de aportaciones de experimentación, cuyo el método de procedimiento de estudio puede ser comparativo, genético o estático. Entonces, sabemos que incluso, pues, la importancia de la parte de la psicotecnia es que son instrumentos diseñados para medir y evaluar diferentes aspectos psicológicos de una persona, como su inteligencia, su personalidad, sus aptitudes, sus habilidades y lo que viene siendo algunos elementos más científicos o más físicos también puede ser. Ahora, las pruebas psicotécnicas, ¿qué son y cómo funcionan? Las pruebas psicotécnicas son instrumentos diseñados para medir y evaluar diferentes aspectos psicológicos de una persona, como su inteligencia, su personalidad,
sus aptitudes y habilidades específicas. Estas pruebas se basan en teorías y modelos psicológicos rigurosos y utilizan una variedad de técnicas como cuestionarios, ejercicios prácticos y test estandarizados. Las pruebas psicotécnicas suelen constar de una serie de preguntas o tareas que los candidatos deben completar de un tiempo determinado. Estas preguntas están diseñadas para evaluar diferentes aspectos como la capacidad de razonamiento lógico, la memoria, la atención, la resolución de problemas y la personalidad. Los resultados obtenidos se comparan con normas establecidas y permiten a los evaluadores tener una visión objetiva de las fortalezas y debilidades de los candidatos. Entonces, una de la parte más importante, chicos, de las pruebas psicotécnicas es la selección del personal. ¿Por qué? La utilización de pruebas psicotécnicas en los procesos de selección, vamos a ver que son precisamente el detectar una necesidad, el verificar, el tomar una decisión y analizar una prueba. Ahora, en la parte de educación vemos que la psicotécnica pedagógica pues precisamente nos lleva a una evaluación objetiva de competencias y precisamente estas pruebas proporcionan una evaluación objetiva. ¿Por qué? Porque es a través de preguntas, de ejercicios ya estandarizados y se obtiene información precisa sobre las habilidades cognitivas y emocionales de los individuos, evitando así posibles sesgos o favoritismos en el proceso. Sabemos entonces que uno de los aspectos pues puede ser la predicción para poder elaborar este tipo de pruebas. Tenemos también que viene siendo un riesgo en la parte de que nosotros tengamos por ahí alguna situación de que sea una parte de consideración diferente, ¿vale? Entonces, si el alumno nos cae muy bien, si es muy trabajador, pues no tenemos que siempre darle como esa parte diferente, sino tenemos que ser pues muy lineales con todos. Las tareas, en este caso de la parte de la psicotecnia del estudio de la personalidad, deben seguir direcciones múltiples o integrales acerca de la individualidad en los aspectos psicológicos. Dentro de los campos psicológicos existen ciertas funciones que pueden ser medidas y evaluadas. Entre ellas están la inteligencia y las aptitudes. La eficacia en todas las acciones educativas se logra en las medidas que el maestro conoce al sujeto de la educación, lo que equivale a diagnosticar el nivel de desarrollo mental y pedagógico. En este caso, pues vamos a ver que las tareas de la parte de la psicotecnia, pues están basadas en conocer el desarrollo de los estudiantes y de hacer más eficiente su tarea. ¿Por qué? Pues porque es uno de los elementos o herramientas de las cuales nosotros vamos a analizar. Y pues viendo también en este caso la parte de las tareas, pues vamos a ver que tenemos precisamente algunos ejemplos que mencionar. En la parte de la psicotécnica pedagógica como un proceso, pues tiene que ver con la toma de decisiones, con las actitudes y que tiene también que ver con una parte de implementación. Ahora, vamos a dar un caso. El caso de Susana. Susana Regina nació el día 2 de septiembre del 2006. La pequeña es la menor de dos hermanas. Su padre se desentendió de la familia cuando Regina tenía solo un año de edad. Desde ese momento, la pequeña, su hermana y su mamá se fueron a vivir a casa de su abuela, Blanca. Hasta la actualidad, el ambiente familiar es complicado, ya no existe autoridad alguna en casa. Cuando la mamá quiere dar
alguna orden o simplemente llamarle la atención por algo que hizo mal, la abuela se mete para que no le llamen la atención a la pequeña. Esto ha hecho que ella, con el paso del tiempo, no le preste atención a su mamá. La niña, junto con su hermana, han sabido manipular a su abuela y a su mamá a su conveniencia. La mamá tiene 36 años, aunque se siente de 15 años, ya que prefiere irse los fines de semana con sus hijas a fiestas de grandes y no las puede dejar solas en casa, prefiere llevárselas. Las pequeñas han tenido que ver diferentes etapas de su mamá. Una de las etapas que más le marcó a Regina es cuando su mamá andaba con una persona más joven que ella. La relación duró 4 años y Regina se fue acostumbrando a esa nueva figura paterna al grado de llegar a llamarle papá. Bueno, entonces vemos que esto es uno de los casos que vamos a validar. Uno de los test sugeridos es el diagnóstico psicotécnico de nivel de madurez. Se realiza mediante la adecuación y aplicación e interpretación de las pruebas elaboradas y estandarizadas que son llamadas pruebas ABC, las cuales se examinan en grado de desarrollo y de los factores cuya presencia en el niño es exigida por el propio proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura. Las pruebas ABC constan de 8 pruebas y cada una de ellas estima la proyección infantil de uno o varios aspectos. Obviamente en un cuadro vamos a colocar cuáles son los aspectos de coordinación visual motora, la resistencia de intervención a la copia de figuras, la memorización visual, la coordinación auditiva motora, la capacidad de pronunciación, la resistencia de en algún caso, la memorización, el índice de fatigabilidad, el índice de atención dirigida y el vocabulario y comprensión general. Aquí, pues vamos a ver que el rendimiento, pues en algunos casos puede ser bajo y obviamente pues tiene que ver con todo el contexto de casa. Sabemos entonces que precisamente aquí es donde veíamos, ¿no? Que hay test sugeridos para la identificación del bajo rendimiento, hay pruebas donde también nosotros vamos a poder validar que entre cierta edad, pues la manera de pensar, de sentir, y este caso pues nos lleva también a analizar que no todos los niños pues tienden a tener precisamente esa situación de pues tener una autoridad, ¿no? Y que precisamente pues es lo que tenemos que ir validando para poder identificar cuáles son las necesidades en la parte de la psicotecnia pedagógica.